Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 26 ya de febrero y el día viene muy intenso, se lo aseguro. El tiempo mejora en el conjunto de la península, pero hay nubes que serán persistentes, sobre todo en el Mediterráneo. Nubes hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aquí que el día se presenta caliente, sí. Sí, subido de tono. Hoy otra vez revuelo por la quita, la condonación de la deuda, que no es más que pasar la deuda de un cajón a otro, del cajón de las comunidades autónomas al cajón del gobierno central. El teatro ya está servido. A un lado María Jesús Montero y al otro los responsables del Partido Popular, que insisten en que la deuda no se evapora, que la deuda no se perdona, que no desaparece. Los territorios del Partido Popular ya dicen que esto es una auténtica tomadura de pelo, que solo ha negociado el gobierno con Esquerra Republicana y solo con los criterios que le interesa a Esquerra. Luego vendrá el cupo, el concierto singular para Cataluña. Se le quita la deuda a Cataluña para pagarlo entre todos, menos a Cataluña, que se sale de la caja común y por lo tanto no participa de esa deuda que se mutualiza. Así que la más lista del patio, no, fenomenal. También le viene bien a María Jesús Montero. Andalucía, casualidad, es una de las comunidades más beneficiadas y ella, casualidad, esta vez es candidata a la presidencia de la comunidad para este año 2026. No sé si ella no hubiera estado ahí como candidata si esto hubiera sido igual. No sé. Bueno, mucho circo que nos lleva a lo de siempre. Usted y yo somos y seremos los que pagamos y pagaremos la mala gestión de muchas comunidades autónomas y nos tragaremos el sapo. Claro, no queda otra, porque nada de reparto justo, nada de premiar al buen gestor, nada de ajustar el gasto o por lo menos hacerlo más eficiente. No, de eso ni sombra. Hoy hablaremos de ello en la entrevista a Capital con el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En las bolsas, el IBEX 35 se acomoda por encima de los 13.000 puntos. En Frankfurt, el dinero entra en bolsa al mayor ritmo en años. Los inversores están ajustando carteras tras las elecciones del domingo. El sector defensa y los valores ligados a la economía local que figuran como favoritos. La reforma del freno de la deuda, la desregulación y los recortes de impuestos corporativos deberían reflejarse en empresas de pequeña y mediana capitalización germanas, especialmente en valores industriales, en el inmobiliario, en productos químicos, en servicios públicos. Y mientras Bitcoin, derrapando, sin frenos, sufre ventas generalizadas, ha perforado los 90.000, ha perforado los 89.000. El sentimiento se ha deteriorado tras los reveses que el sector ha vivido en las últimas semanas, como el ataque a Bybit, el mayor robo de criptomonedas de la historia, o el escándalo de la meme coin que ha involucrado al presidente de Argentina, Javier Milei. Dos cositas más interesantes para que ustedes lo tengan en el radar. 1. Huelga nacional de médicos para finales de mayo. La principal demanda de los facultativos es la modificación del Estatuto Marco, es la norma que regula sus condiciones laborales. Denuncian que la profesión médica ha sufrido recortes de derechos en los últimos 40 años, mientras que se han incrementado sus obligaciones sin ningún tipo de compensación. Protestan por jornadas excesivas, descansos insuficientes y pagos de horas extraordinarias muy por debajo del valor de una hora ordinaria. Así que ahí tenemos más movilizaciones y más enredo para los ciudadanos. Y toque de queda en Chile, estado de excepción también. El motivo ha sido un fallo de las conexiones energéticas. El 95% del país se ha quedado sin luz. Se trata de un evento sin precedentes en los últimos 15 años. Los servicios de transporte, incluido el metro de Santiago, colapsaron y las autoridades ordenaron la evacuación de las estaciones para proteger a todos los usuarios. La mitad de las regiones ya han recuperado la luz, pero no todavía de forma estable. Así que ahí queda. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Es miércoles, gracias, bienvenidos. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Ministerio de Hacienda reúne esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se va a debatir la propuesta para condonar 83.000 millones de euros de deuda autonómica, una medida que van a rechazar las 12 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo. Es una trampa. En segundo, es injusta. Es una trampa, ¿por qué? Porque no se condona nada. Yo no he visto las entidades financieras decir que le han condonado la deuda a las comunidades autónomas, ni al Estado. ¿Hay alguna entidad financiera que ustedes conozcan donde los bonos del Estado o la deuda emitida por las comunidades autónomas ha quedado condonada? No. Por tanto, la deuda no se condona, la deuda se trasvasa de un lugar a otro lugar. La deuda que tienen ustedes como madrileños, ahora la tendrán ustedes también como españoles. La propuesta de Hacienda va a salir adelante gracias al voto a favor del Gobierno y de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que cuente con el visto bueno de todas las autonomías. Me resultaría muy difícil pensar que una comunidad autónoma se va a oponer a que el Estado se pueda quedar con algo tan importante como la deuda, que limita su capacidad de acceso a los mercados, que le hace un ahorro muy importante en materia de intereses y que, por tanto, es una mejoría para el bienestar social de la mayoría de los ciudadanos. Pedro Sánchez vuelve al Congreso para afrontar la sesión de control al Gobierno, que vendrá marcada por cuestiones como la guerra en Ucrania, las relaciones con Estados Unidos o el gasto en defensa, aunque también se van a abordar otras claves nacionales como la condonación de la deuda o el IRPF del salario mínimo. Un Congreso que a última hora de ayer tumbaba la ley del suelo con los votos en contra de Partido Popular, Sumar y la mayoría de socios parlamentarios del Ejecutivo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reúne hoy por videoconferencia a los líderes de los 27 para hablar de Ucrania. Un encuentro en el que Emmanuel Macron va a informar de su viaje esta semana a Washington, donde se ha reunido con Donald Trump, que ha anunciado en las últimas horas un acuerdo con Kiev para ceder la explotación de sus tierras raras. He oído que vendrá el viernes, por supuesto que me parece bien que lo haga y a él le gustaría firmarlo conmigo y entiendo que es algo importante, muy importante, es un gran acuerdo, podría ser un acuerdo de $1 billón, podría ser lo que fuera, pero son tierras raras y otras cosas y mira, estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en Ucrania y Rusia y luchando en una guerra que nunca debería haber ocurrido, es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente y no ocurrió durante 4 años. Más cosas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuesta por que los Estados miembros puedan incrementar su gasto en defensa. Aunque eso sí, de forma controlada y condicionada, dice, en un nuevo marco fiscal más flexible. Precisamente en este escenario, el Reino Unido anunciaba ayer que va a aumentar hasta el 2,5% de su Producto Interior Bruto su gasto en defensa para 2027. Será el mayor gasto en defensa del Reino Unido desde el final de la Guerra Fría. Lo anunció el primer ministro británico, Keir Starmer, que mañana se reúne con Trump en la Casa Blanca. Puedo anunciar que este gobierno iniciará el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría. Cumpliremos nuestro compromiso de gastar el 2,5% del PIB en defensa, pero lo adelantaremos para que alcancemos ese nivel en 2027 y lo mantendremos durante el resto de esta legislatura. La Casa Blanca aclara que los aranceles a México y Canadá de la próxima semana aún no están decididos. Después de que el lunes Donald Trump asegurara que esos aranceles, actualmente suspendidos hasta el 4 de marzo, siguen adelante. Desde México, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, señala que ya hay reciprocidad de aranceles entre Estados Unidos y México. De hoy en 8 es justamente la fecha que planteamos que se cierra este periodo de suspensión que se pactó en aquella llamada telefónica, hasta el 4 de marzo. Habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora. El fabricante de chips Nvidia publica los resultados de su ejercicio fiscal 2024. En el que de momento ya lleva acumulados unos beneficios de más de 50.000 millones de dólares debido a la alta demanda en inteligencia artificial. Las de hoy serán las primeras cuentas que presente Nvidia desde la irrupción en China de DeepSeek. AENA obtuvo en 2024 un beneficio récord de 1.934 millones de euros. Un 18% más que un año antes gracias al aumento del tráfico de pasajeros en los aeropuertos, que creció más de un 9%. Tenemos también cuentas de Celnex,
que reduce sus pérdidas hasta los 28 millones en 2024. Los ingresos crecen un 7,7%, pero se quedan por debajo de lo esperado. En Europa ha presentado AB InBev con un beneficio que supera previsiones. Deutsche Telekom, que mejora su EBITDA un 6% hasta los 43.000 millones de euros. E.ON, que eleva previsiones para este año, espera que los ingresos aumenten en torno al 9%. Danone también mejora ventas un 4,3% por encima de lo previsto. Y acabamos de conocer las cuentas de Stellantis, beneficio que se reduce un 70% hasta los 5.500 millones de euros. La facturación cae también el año pasado un 17%. Para hoy, además, esperamos las cuentas de Indra y de Grifols, después de que conociéramos ayer que Thomas Glanman renuncia como presidente del Consejo de la compañía. Y dos asuntos más para completar estos titulares. La bolsa de Hong Kong se dispara tras anunciar sus presupuestos y su plan fiscal para este año. Está subiendo casi un 4%, un 3,7%, liderado por los sectores de consumo y de tecnología, después de que esta ciudad autónoma se haya comprometido en su presupuesto a convertirse en un centro de inteligencia artificial, asignando $1.000 millones a la investigación y al desarrollo de esta materia. Y el IBEX abrirá por encima de los 13.100 puntos. Subía ayer un 0,8% a pesar del mal dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, que provocaba que el S&P 500 y el Nasdaq cayeran por cuarto día consecutivo. Esta mañana tenemos a los futuros en Europa subiendo casi un 1%, un 0,9% arriba al futuro del DAX, un 0,75% es lo que está subiendo ahora mismo el futuro del Eurostock 50, y el futuro del IBEX 35 lo tenemos también con ganancias, en este caso del 0,6%. Suben también los futuros americanos, y en el resto de bolsas asiáticas tenemos esta mañana caídas al cierre para el Nikkei de Tokio del 0,2%, subida del 1% para Shanghái, pendientes también del precio del Bitcoin, que está cayendo esta mañana con algo menos de fuerza, se deja un 0,6%, cotiza todavía por debajo de los $89.000. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Vamos, que nos vamos. Tertulia Capital, 8 y 14 minutos de la mañana. Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué te ríes? Me río porque veo que estamos animados hoy, y esto promete. Bueno, has venido tú con la hora pegada al culo, que digo yo. No, he venido sobrado. Ya. Bueno. Tengo otro Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Tú sí que has venido sobrado, ¿eh? Yo vengo de Valencia, llegué ayer de Valencia y con un tiempo espectacular, vengo con las pilas muy cargadas. Yo me voy luego a Valencia. Anda, sí, pues nada. Así que tú vienes, yo voy. Nos cruzamos. Oye, ¿cómo está Valencia? Precioso, muy limpio, empezaron las fiestas de las fallas el domingo, un ambientazo en la ciudad, la verdad es que disfruté mucho del tiempo, de la gente, de las gestoras con las que estuve, una maravilla. Bueno, me alegro. Y me acompaña Aurelio García del Barrio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bien acompañada estoy, ¿te das cuenta? Claro. Soy más que afortunada para arrancar el miércoles y la envidia de muchas, que lo sé. Bueno, tema. No sé cómo llamar a lo que va a pasar en el día de hoy. Este Consejo de Política Fiscal y Financiera, comunidades autónomas, la quita, el perdón, el trasvase, la deuda, se evapora, desaparece, no sé. ¿Me podéis dar cada uno de vosotros, antes de ir con la entrevista, un titular sobre lo que esperáis que pase esta tarde con el tema de la quita de la deuda? Bueno, yo creo que se aprobará y una vez más se primará el despilfarro frente a la gente que cumple los requisitos. Se marcan unas reglas, luego no se cumplen. En definitiva, los españoles a pagar impuestos para que luego les perdonen las deudas a los políticos. Luego entramos en detalles de números, si quieres, Susana, que los tengo más o menos calculados, pero me parece vergonzoso que se premie al que lo ha hecho mal y se castigue al que lo ha hecho bien. Aurelio. La deuda ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pasa de un cajón a otro, ¿no? Hombre. Me acompaña Carlos Fernández Carriedo, que es consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, otro Carlos. Un abrazo a todos otro ustedes. Carlos. Sí, hoy los tengo por de 3 en 3, vienen aquí a esta mesa. ¿Será que lo bueno abunda, digo yo? Pues que nos tenemos que ayudar unos a otros. En mi casa también hay unos cuantos Carlos, el primero, el segundo y el tercero, con eso le digo todo. Don Carlos, ¿qué vamos a ver hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Más allá del circo y de los encontronazos. Pues desgraciadamente lo que vamos a ver es que la ministra nos va a contar el acuerdo que ha alcanzado con un partido separatista para decidir lo que afecta a todos. Nosotros somos partidarios de un principio básico, que es que lo que afecta a todos tiene que decidirse entre todos. Lo que afecta a todas las comunidades autónomas tiene que dialogarse, tiene que negociarse, tiene que acordarse entre todas las comunidades autónomas, y que lo que nos plantea el gobierno es que lo que afecta a todos lo deciden los separatistas y luego se aplica al resto de los españoles. Además, aquí hay comunidades autónomas que van a salir más beneficiadas y otras que van a salir más perjudicadas, y entre las perjudicadas está Castilla-La Mancha. Pues no se trata solo de comunidades autónomas, se trata del conjunto de los españoles, porque al final lo que tenemos que ser conscientes es que aquí, de lo que estamos hablando, y lo decía muy bien sus tertulianos, es que la deuda no se destruye, la deuda no la paga Pedro Sánchez. Quizás si la pagara Pedro Sánchez de su dinero e invitara a todos los españoles, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa. Aquí lo que se trata es que esa deuda, esos 83.000 millones de euros, lo vamos a pagar todos los españoles, y nos toca pagar a cada uno 1.800 euros de deuda, que es asumir esa deuda que en algunos casos, en algunas circunstancias, pues vienen de despilfarros de partidos separatistas, de una serie de gastos vinculadas al proceso, que ahora no pagan los separatistas, sino que vamos a pagar todos los españoles, incluso aquellos que no tenemos ninguna responsabilidad ni ninguna culpa en ese gasto. No se mide en modo alguno tampoco la eficiencia en el gasto, y además lo que se da es más al que está más endeudado y se da más al que haya subido impuestos. Lo que está proponiendo el gobierno es que la quita esta de la deuda, o esta reducción de la deuda, será mayor en aquellos sitios donde se haya subido el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y no habrá tanta cantidad en aquellos sitios como Castilla y León, que hemos bajado el impuesto, de tal forma que al final es cierto que Castilla y León sale perjudicada, primero porque tenemos menos deuda que la media,
y segundo, porque hemos bajado impuestos en nuestra comunidad autónoma. Claro, consejero, al final lo que estamos es alimentando a la bestia, premiando, como dice usted, al que sube impuestos y premiando al que tiene una mala gestión del dinero de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Desde el punto de vista económico, así es. Se premia al que tenga más deuda, se premia al que haya subido impuestos, pero desde el punto de vista ético o moral, lo que estamos haciendo es premiar a los partidos separatistas, porque el gobierno está negociando una cuestión que afecta a todas las comunidades autónomas solo con un partido separatista que decide por todos los demás juntos, y al final lo que quisiera el gobierno es que fuéramos a esa reunión simplemente a bendecir lo que ha sido un acuerdo exclusivo, sin contar con nosotros, fuera de todo proceso de negociación colectivo, fuera de todo proceso multilateral, solo con un partido separatista. Al menos con Castilla y León no se va a contar. Para esto, por dignidad, porque la gente de nuestra comunidad autónoma tiene derecho a participar, no somos menos que nadie, no tiene más derecho una persona separatista que un ciudadano leal al proyecto de España que iba a nuestra comunidad autónoma. Claro, al final lo que va a ocurrir es aprobar esta quita de la deuda por propio interés de los socios del gobierno y, por lo tanto, del propio presidente del gobierno. Es utilizar el dinero de todos en beneficio de los intereses y las necesidades de unos pocos. Es que lo han dicho ellos, y es que tampoco lo han ocultado. Una de las condiciones para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno y esa investidura era esta decisión de los partidos separatistas para poderle apoyar, al menos así se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña. El otro día fue el propio Oriol Junqueras el que presentó el acuerdo, incluso antes que la ministra. Es una condición para que Pedro Sánchez fuera y siguiera siendo presidente del gobierno. El coste de todo esto son 83.000 millones de euros que vamos a pagar todos los españoles, y tenemos que saber que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, va a pagar 1.800 euros para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. El Partido Socialista ya ha alzado la voz y dice que ustedes, Mañueco, Castilla y León, son irresponsables. Bueno, al final resulta que se nos invita a una reunión donde se nos va a dar a conocer un acuerdo que ya hemos visto por la prensa, porque lo anunció Oriol Junqueras, que supone que cada ciudadano de Castilla y León va a asumir 1.800 euros más de deuda del Estado. Se nos quita algo a las comunidades autónomas, pero en nuestro caso concreto el saldo final es que cada ciudadano de Castilla y León va a deber 523 euros más que antes de empezar todo esto. Por tanto, la responsabilidad nuestra es defender a la gente de Castilla y León, pero también la responsabilidad nuestra es defender la igualdad entre los españoles. Es que esta idea que tiene el Partido Socialista de que lo que afecta a todos lo deciden solo los separatistas, a mí no me parece adecuada. Yo se lo digo sinceramente, y si me escucha Pedro Sánchez a través de ustedes, es una cosa que a lo mejor le puede parecer muy dura a sus oídos, pero a mí me parece que lo que afecta a todos tiene que decidirse a todos, entre todos. Consejero, desde Castilla y León, más adelante, ¿van a pedir esa cantidad de dinero? ¿Qué va a pasar más adelante? Porque está claro que ahora van a decir que no, pero esto va a tirar, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Pues miren, no lo sabe, yo creo, ni el gobierno, porque hay que aprobar una ley. No se sabe la redacción de la ley porque no nos la han contado. No sabemos si esto va a aplicarse imputación de la deuda a todos los ciudadanos, voten lo que voten o hagan lo que hagan sus comunidades autónomas. Ni siquiera sabemos si la ley va a salir adelante, con qué apoyo, si se va a modificar a lo largo del tiempo. Estamos ante un gobierno que no tiene principios ni criterios, simplemente tiene una idea, que es hacer lo que los separatistas le pidan a cambio de seguir el gobierno. Y así es muy difícil que los demás tengamos un criterio, porque lógicamente esto cambia de un día para otro en función del capricho de los partidos separatistas. Pues nada, estamos preparados para ver el circo y para sentirnos los españoles todos un poco, si no mucho, estafados con esto de el perdón, la quita de la deuda. Don Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos y bueno, estamos preparados para ese circo. Un abrazo fuerte, ánimo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, ¿qué os parece, Carlos? A ver, vamos a ver. Por ir con datos
por ir con datos concretos, la deuda que se condona, en realidad no se condona, se traslada de la comunidad autónoma al Estado. ¿Vale? Si tuviésemos una economía en la que tuviésemos 2 habitantes, que uno debe 100 y otro debe 0, pues ahora pasan a deber los dos 50 euros. ¿Vale? Entonces, como decía muy bien antes, no se, esto es como la energía, ¿no? No se destruye. Entonces... O sea que si yo tengo una hipoteca, ¿no? Sí. Y debo 10.000 euros. Sí. Y tú debes 90.000, ahora vamos 50-50. Más o menos, eso es. Pero con algún agravante más. Y es que se premia, ¿vale? Hay un baremo en el que se premia más a unas comunidades que a otras. Esto se hace básicamente para favorecer a los catalanes, ¿vale? Aunque no se les ha favorecido por uno de los temas, pero bueno, en general se ven más favorecidos aquellos que se han endeudado más desde la crisis del COVID y aquellos que más han aumentado los impuestos. Es decir, el incentivo es muy perverso porque se está diciendo, oye, cuanto peor lo hagas, más te voy a quitar deuda. Entonces, por establecer números redondos a grosso modo, ¿vale? Más o menos a cada ciudadano se le condona, e insisto, no se le condona, pasa de la comunidad al Estado, ¿vale? Unos 1.892 euros, ¿vale? 1.900, por hablar en términos redondos. Comunidades autónomas beneficiadas: Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. El resto salen perjudicadas. Estas autonomías van a ganar por habitante unos 400 euros. Y, en cambio, las que peor salen paradas son las mejor gestionadas, que han sido Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Madrid, que pierden unos 500 euros por habitante. El resto de comunidades pierden unos 400 euros por habitante. Con lo cual, se está premiando, se está comprando en efectivo un asiento en la Moncloa. Sí, pero se está comprando con dinero de otros, que es una manera de comprar muy siempre, barata. Como siempre, Claro. Sí. Es que yo creo que el problema aquí no es un tema de perdonar, porque dicen, no, la deuda pasa de la comunidad o del ciudadano al Estado. Bueno, pero eso es una forma de hablar porque al final el Estado cubre esa deuda con impuestos de los ciudadanos, con lo cual al final de la película el ciudadano paga. Y el ciudadano ve cada vez se incrementan más los impuestos, cada vez se reducen prestaciones o tipos de derechos sociales en cosas tan básicas como la asistencia de determinados medicamentos del cáncer y al tratamiento del cáncer que se están recortando por recortar el gasto. Y luego ves estas cosas y dices, hombre, aquí hay algo que no... Efectivamente, Carlos, o sea, ¿qué hace un extremeño pagando la deuda de un catalán? Claro, que me lo explique. Si es que no es la deuda de un catalán, si es que el problema es que es la deuda de los políticos que ejercen su función en Cataluña. Es decir, estamos pagando el despilfarro político de los que sean, de derecha, de izquierda, medio pensionistas, lo que quieras. Al final, el despilfarro político, los políticos pueden gastar sin ningún tipo de miramiento porque no lo van a pagar. Ya lo pagará el siguiente o ya lo pagarán en Extremadura o donde sea. Y eso es lo que no puede ser. No se puede premiar eso, no se puede premiar el que se fijen unas reglas y no se cumplan. O sea, si el hecho de que haya deuda, la deuda que hace financiar déficit público, ¿no? La diferencia entre los ingresos, que son la recaudación por impuestos, por tributos y el gasto público del Estado. Entonces, es lógico que haya ciertos niveles de deuda. A partir de ahí, y con los niveles de deuda que ya teníamos, independientemente de la cuestión esta de Cataluña, ya teníamos un nivel de deuda importante. Estamos en torno a un 110-111% del PIB. Si recordamos, las exigencias de Europa es tener la ratio de deuda sobre PIB en un 60%. O sea, ya estamos bastante desfasados. Y bajar, hemos llegado al 120, hemos bajado 8 o 9 puntos, pero bueno, aún así, bajar de ahí va a ser complicado. Dicho esto, este proceso es muy sencillo. Las comunidades autónomas no tienen capacidad de acudir a los mercados internacionales. Entonces, el que acude es el Estado. El Estado consigue esa financiación y la reparte a través del FLA a las comunidades autónomas. A partir de ahí, como bien dices, ellos gestionan. Y gestionan en muchos casos gestionan mal. Y en el caso especial de Cataluña, peor, porque ha sido por la cuestión independentista, abriendo embajadas por distintos países para vender esa idea, algo que no tiene ningún tipo de repercusión al final en los ciudadanos, porque si ese gasto público al final repercute en los ciudadanos, es sanidad, educación, etcétera, bueno, oye, bienvenido sea, pero no es la cuestión. Y nos encontramos con que ocurre al mismo tiempo con que no se van a financiar, pues eso, una serie de fármacos para el cáncer que pueden curar a mucha gente. Entonces ese es el escándalo. A partir de ahí,
bueno, estamos hablando que esto va a costar en torno a 15.000 millones, porque la financiación de los 83.000 millones a una deuda, a un coste de la deuda medio de un 2.2 y una vida media de 8 años y medio, pues estamos hablando de 15.000 millones que va a tener que cubrir el gobierno, el Estado, y obviamente vamos a tener que cubrir todos los españoles. Entonces, como decía anteriormente, es que las cosas la deuda no desaparece, o sea, el hecho de que se traslade de las comunidades autónomas al Estado, alguien lo tiene que pagar. Claro. Y eso se tendría que pagar además con superávit primario. O sea, que tendríamos que tener el presupuesto, o sea, sin contar el servicio de la deuda, tendríamos que tener con que los ingresos son superiores a los gastos para empezar a la quita de esa deuda progresiva, ¿no? ¿Y esto a mí por cuánto me va a salir? A ti, como madrileña, te va a salir por 500 euros. Vale. O sea, vas a tener una deuda adicional. Si ahora mismo la deuda per cápita de un español medio es de 35.000 euros más o menos. O sea, cada español debe 35.000 euros. Sí, pues ahora a las comunidades que he mencionado antes... En mi casa, que somos 4, un pico. Sí. Tenéis una deuda de más de 120.000 euros. Entonces, que lo sepas cuando te vayas a comprar un coche o lo que sea, que sepas que tienes esa deuda, que la vas a tener que pagar tú, con tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Entonces, básicamente, lo que se hace es que a las comunidades que he citado al principio, que son Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, van a recibir en promedio unos 400 euros por habitante, y las comunidades que he citado, todo el resto de comunidades sale perdiendo. Las más afectadas son Madrid, Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja y Castilla y León, que van a perder unos 500 euros por habitante. Y por matizar una cosa que decías, el otro día decía Carlos Cuerpo que sacaba mucho pecho diciendo que la deuda ya está en el 101,3% del PIB. Pero me parece muy bien que hayas dicho ese dato, porque en realidad es un dato ficticio, porque la deuda no está bajando. Es que, como dices tú, la deuda está subiendo. Lo que pasa es que, claro, como el PIB, las magnitudes macroeconómicas van bien, sacan pecho y dicen que está bajando, pero estamos ya en 1,7 billones. Sí, sí. Es decir, que todo lo que producimos lo debemos. Y ahora estamos jugueteando con el dinero de los demás para comprar sillones. Nos vemos negativos. Yo creo que esto se va a arreglar, porque luego van a condonar nuestra deuda, se la van a pasar a alguien, y entonces, Susana, no te preocupes, que en tu casa... Voy a poner el emoticono que pone aquí con los llantos. Ahí, no te preocupes, que dentro de poco Sánchez pasará tu deuda a otro y ya está. No hay problema. Sí, vale, es muy fácil. Vale. Dentro del trilerismo, ¿no? Claro. Al final... Porque no os toca a ninguno de vosotros. Claro, sí, bueno, yo espero que lo haga con todo el mundo, les perdone la deuda a todo el mundo y ya está. Bueno. Oye, publicidad y vamos con más asuntos. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos. Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés. Smart Days. En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Puedo anunciar que este gobierno iniciará el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría,
cumpliremos nuestro compromiso de gastar el 2,5% del PIB en defensa, pero lo adelantaremos para que alcancemos ese nivel en 2027 y lo mantendremos durante el resto de esta legislatura. Bueno, la Comisión Europea está ya estudiando por incrementar el gasto en defensa de forma controlada, de forma condicionada y en un nuevo marco fiscal más flexible que a Alemania le va a venir mucho mejor. Ya habéis oído Reino Unido, Starmer, hasta el 2,5%. ¿Cómo veis este aumento del gasto en defensa y este nuevo orden mundial que está imponiendo Donald Trump? Bueno, pues tú lo has dicho, lo está imponiendo Donald Trump y todo el mundo va cumpliendo las exigencias de Donald Trump. ¿Queda otra? Quedan otras. ¿Queda otra opción? El reparto, no queda otra opción, porque Europa se ha limitado a hacer una regulación de todo restrictiva, sin buscar alianzas de futuro, y en el reparto del mapa mundial pues está Trump con Putin repartiéndose el tema, procurando contentar a China, y al final los demás pues tendremos que hacer lo que salgan de esos acuerdos. Es que aquí hay una cosa curiosa. En este sentido, lo que ha hecho Europa dentro de la OTAN ha sido toda una posición absolutamente reactiva, mientras que Estados Unidos ha sido lo contrario, ¿no? O sea, Europa se ha acomodado a que el defensor de la democracia mundial ha sido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y bueno, y que lo paguen. Y que en ciertos momentos hay que decir que también les ha venido bien porque esa industria armamentística ha supuesto una parte importante de su PIB. Pero bueno, dicho esto, insisto, ha sido una posición absolutamente reactiva. Trump llega y dice, eso se ha acabado. O sea, aquí barra gratis en cualquier aspecto para todo el mundo se acabó. Y nos puede gustar más o menos el personaje, pero la realidad es que el tipo no miente. Ya no mintió en sus primeros 4 años y no lo está haciendo ahora. Es curioso, o podemos plantearnos que es curioso, porque un tío, además, con sus planteamientos tan conservadores, está alineado con Putin, siendo Putin quien es y lo que significa, y además dentro de ese nuevo orden mundial. Pero claro, la pretensión que tiene Trump es, por un lado, como hablamos, el tema ese de la OTAN, pero por otro lado también hacer que Putin se separe de China, de que el bloque Rusia y China se quiebre o por lo menos no esté tan cohesionado. Y entonces traer a Putin más cerca de él es lo que él pretende. Yo creo que también se equivoca porque eso no va a ocurrir, pero bueno, me da la impresión de que es la sensación. Y a partir de ahí, bueno, pues Ucrania no es más que una pieza en el tablero de ajedrez. Por supuesto, Zelensky es un personaje totalmente para Trump, es un personaje absolutamente amortizado que le da igual que caiga o no caiga o deje de caer, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y claro, él dentro de esa ecuación tiene que algo que ganar, las tierras raras. Bueno, es un reparto de Ucrania. Bueno, hemos visto cómo le saltaban chiribitas en los ojos a Pedro Sánchez cuando decían que se podían relajar las normas fiscales. Daba palmas con las orejas. Claro, daba palmas con las orejas. Y efectivamente, siendo una cosa totalmente cierta y muy legítima que Trump diga, oye, yo no voy a ser el pagador aquí de la defensa de todo el mundo, ¿no? Lo cual me parece muy legítimo, pero lo que me ha sorprendido mucho es la deriva de un país que desde la Primera Guerra Mundial ha venido combatiendo el comunismo, se alía con un país comunista porque tiene como principal objetivo la confrontación con China, ya no con Rusia, y me parece muy grave. No voy a poner como comparación lo que hicieron Hitler y Stalin con Polonia, pero algo me recuerda a lo que está pasando con Estados Unidos y Rusia con Ucrania. Entonces, valga la diferencia, que se vea bien que es una cosa distinta, pero no deja de ser preocupante a mi modo de ver. Última parada publicitaria, a la vuelta. Hoy vamos con una de pensiones y de mercado laboral. Esta mañana leí en la prensa que los menores de 24 años y los mayores de 50 están siendo el motor del mercado laboral. Es decir, juniors y seniors son los que copan más del 92% de la creación de empleo. Pero, al mismo tiempo, ojo con la pensión media. La pensión media de jubilación supera ya los 1.500 euros al mes. El salario medio en España, Carlos, ¿cuánto es? El salario medio, 22.000 euros, pero el salario modal, el que más se repite, que los últimos datos son de 2022, del INE, no llega a los 15.000 euros brutos anuales. Vale, 15.000 euros brutos anuales. ¿Esto hay país, economía, sociedad que lo soporte? Publicidad y me lo contáis.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos. Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Y con todas nuestras tecnoventajas. Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés. Smart Days. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, me contaba Carlos, ¿Qué Carlos? Carlos Arenas. Carlos, el previsor, te voy a llamar, ¿no? Y a ti el que va apurado, arriesgando todo, ¿no? A última hora, al filo. Sí. Oye, que de este dato que decía, los menores de 24 y los mayores de 50 años son el motor del mercado laboral. Me dices que tiene trampa. Sí, a ver, oye, cenizos total. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Lo que pasa es que hay que abrir un poco las tripas de cada uno de los datos. Si nos vamos a la nota del INE, la última que ha sacado sobre el empleo, vemos que en el sector privado se ha destruido empleo. Claro, el dato en agregado es muy bonito. Dices, el desempleo está bajando. Vale, te vas a la nota de prensa del INE y lees y te das cuenta que, oye, es que en el sector privado se ha destruido empleo. Donde se ha creado ha sido en el público. Y en términos netos, el desempleo ha bajado. Pero a costa de que solo el empleo público ha aumentado. Entonces, hombre, ¿es un dato bueno? Pues no lo sé. Para mí muy relativo, porque si se destruye empleo en el sector privado y solo se crea empleo en el sector público vía gasto, pues desde luego me parece poco sostenible. El 30% de los trabajadores de España, el 30% de la población, que son los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de España, no a sueldo del Estado, son los que están aguantando a los funcionarios, a los empleados públicos, a los pensionistas, a los menores de 16 años, etcétera, etcétera. ¿Es sostenible que un poco menos del 30% de la población aguante sobre sus espaldas todo el peso del gasto público? Pues no lo sé. Complicado. Sí lo sabes. Complicado. Pues se hace rubio. Se hace loco, pero sí lo sabe. La realidad es que sí, exactamente como bien decías, se ha superado los 1.500 euros. Y bueno, aparte de que nos podamos plantear cuánto es el dinero mínimo con el que se puede vivir o no vivir, porque también dentro de las pensiones, pues claro, hay pensiones de 400 euros y cosas de ese tipo, que son absolutamente increíbles, y esa gente obviamente no puede vivir con esa cantidad de dinero, pero mirándolo en esos términos macro, pues la realidad es que, claro, las pensiones estamos hablando de que están superando el salario mínimo interprofesional ya. O sea, los pensionistas cobran más o hay ciertos pensionistas que están cobrando más que... Sí, en promedio cobran más. Es así, en promedio cobran más, en términos de promedio, ¿no? Eso habría que profundizar para ver hasta qué punto sí, hasta qué punto no, dónde sí, dónde no, pero en promedio están cobrando más, cosa que creo que no tiene mucho sentido. O sea, desde luego, gente que ya no es productiva, pues no debería cobrar más que gente que todavía es productiva.
Y ahí está la situación. Y claro, es que el tema es que si comparamos con datos del año pasado, pues el incremento ha sido prácticamente un 4,5%, ¿no? Que está por encima del 2,8% de revalorización que planteaba el gobierno. Entonces, claro, así las cuentas es difícil que cuadren. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que la gente, los improductivos, como has llamado a los jubilados, han estado cotizando durante una vida laboral larga y ahora tienen un derecho consolidado que, lógicamente, deben cobrar. Con lo cual, hombre, a mí no me parece mal que cobren por encima del salario mínimo si realmente han cotizado de forma que se garanticen esos derechos. Otro problema es que sea sostenible o no, pero los compromisos hay que mantenerlos. Es decir, si yo he cotizado toda la vida al máximo para tener una pensión máxima de 3.000 euros, ahora no me pueden venir cuando me jubilo a decirme, oiga, mire, es que, ¿sabe qué pasa? Que, pues ahora nos viene mal. Esto no puede ser. Entonces, yo creo que ese carácter improductivo de los jubilados hay que ponerlo en tela de juicio, porque el jubilado que cobra una pensión no es un improductivo, es alguien que ha producido tanto como para ganarse el derecho a percibir esa pensión. Pero en un sistema injusto en el que la tasa de sustitución solo se basa en el sistema de reparto, y entonces vamos a pasar... No es culpa del jubilado. No es culpa del jubilado, es culpa del sistema que tenemos, que ahora cualquier político dice que vamos a un sistema mixto y se le echa a todo el mundo al cuello, cuando en la mayor parte de Europa y en la mayor parte del mundo, todo el mundo está avanzando a ese tipo de sistemas, porque es el único que no es tan insostenible. Porque nosotros hemos pasado una tasa de sustitución, que es lo que cobro del último salario con respecto a la primera pensión, y hemos pasado de un 82%, ahora estamos un poco más del 70%, y el propio gobierno, en las estimaciones que manda Bruselas, dice que en el 2065 llegaremos a una tasa de sustitución del 40%. Y eso lo dice el gobierno. Imaginémonos cómo va a ser en realidad. Entonces, por favor, yo animo a que todo el mundo haga un ahorro e inversión para tener un complemento a la pensión pública. Bueno, yo eso no lo veo, porque los españoles somos de cuando llegue ya pechugaremos. Pues así nos luce el pelo, Susana. Bueno, o dirán, no, es que esto es mío, porque esto me lo he ganado yo, esto me lo he cotizado y esto me corresponde. Esto va a ser como en la crisis de 2012, cuando vino todos los expedientes de regulación de empleo, que todos los salarios se devaluaron un 30%, porque inmediatamente el despido se recortó un buen pico. Y decía mucha gente, yo cojo la indemnización, me tiro 2-3 años sabáticos, oye, disfrutando, que me merezco el paro, porque he estado trabajando y luego ya me incorporo. Luego se incorporaron mal y con mucha dificultad y cobrando un 30% menos. Claro, pasó eso y aquí va a pasar lo mismo, ¿eh? ¿Y qué se hace? ¿Asaltamos el Congreso? O sea, yo no quiero llamar a la violencia ni nada, pero vamos. ¡Calla, Trump! No sé. Ahorrar, lo que tú dices. No hay otra opción, ¿no? Y decir las cositas... claras y sobre todo cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad individual, que es muy fácil decir, ya nos ayudarán, ya pechugaremos o no sé. Esto daría para otra tertulia, pero no nos queda tiempo. Carlos Arenas, Carlos Tobías, Aurelio García del Barrio, un auténtico placer. Gracias y a por el miércoles. Buen día. Buenos días. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevén precipitaciones en general que cesarán con el paso del día. Serán débiles en Baleares, Cantábrico Oriental, Pirineos y con menor probabilidad en el interior y suroeste peninsular. Se esperan en forma de nieve en Pirineos, sin descartarlas en otras montañas del norte. En general, habrá pocas nubes. Las temperaturas máximas descenderán en el Mediterráneo y Canarias y ascenderán en el noroeste peninsular. En el resto, sin cambio, las mínimas descenderán en todo el territorio, siendo heladas en montañas del norte y del sureste peninsular y la meseta norte, sin descartarse en la sur. Serán moderadas en Pirineos. Los vientos tendrán un predominio de moderados y flojos, con intervalos de viento fuerte en algunas zonas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a mirar a partir de ahora los mercados financieros para tomarles el pulso, para mirar hacia dónde van los flujos de inversión, para conocer los datos macroeconómicos, los resultados empresariales, que no son pocos. Paloma Randos, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Susana. Futuro sobre IBEX 35, ¿cómo viene el mercado español? Pues lo tenemos hasta ahora subiendo un 0,18%. Recordamos, el IBEX va a partir de la jornada de hoy desde los 13.116 puntos. Busca consolidar esos 13.200 puntos en una jornada marcada, sin duda alguna, por los resultados empresariales en nuestro país, también en las plazas del viejo continente. Tenemos cuentas de AENA, que son resultados récord. Tenemos también a Celnex, que ha reducido pérdidas en el ejercicio 2024. Caída del beneficio de casi el 47% para Redella. Y estamos a la espera, que será el cierre del mercado, de los resultados de Indra, las primeras cuentas del nuevo presidente, de Ángel Escribano, y también las primeras que incluirán la compra de Hispasat, y resultados de Grifols, con cambio en la presidencia no ejecutiva. Tomará el relevo de Thomas Glanzmann, Anne-Catherine Berner. Pero tenemos más protagonistas dejando a un lado los resultados empresariales. Telefónica, que presenta mañana y que anoche publicaba beneficio Telefónica Brasil, resultados Telefónica Brasil, un crecimiento del beneficio del 10% en 2024. Y además pendientes del Banco Santander, porque ha comunicado su Consejo de Administración la aprobación del dividendo total en efectivo de 0,21 euros a cargo de los resultados de 2024. Sigue la propuesta del Consejo de un dividendo final para 2024 de 0,11 euros, de 11 céntimos. Además, en la jornada de hoy, en Estados Unidos, vamos a estar pendientes de los datos semanales de hipotecas, de los de venta de viviendas y las cuentas de Nvidia, el plato fuerte al cierre del mercado americano. Con todo, tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos, la rentabilidad del bono al 10 años en el 3,12%. Europa, ¿cómo viene, Roberto? Pues Europa viene en verde, destaca sobre todo la subida del DAX, que sube un 0,62, y también la del Eurostock, que sube un 0,60. El FTSE británico sube un 0,16 y el CAC 40 se mantiene plano. Ahora mismo, si nos vamos a Estados Unidos, sube también el Nasdaq un 0,69, algo menos el S&P 500 sube un 0,39 y un poco más plano el Dow Jones, que sube un 0,14. Y si nos vamos a las plazas asiáticas, ahora mismo el Nikkei baja un 0,20, el Hansen sube más de 3 puntos y también tenemos Shanghai subiendo un 0,01. En Europa tenemos cascada de resultados empresariales. Hemos conocido los de AB InBev, beneficio que supera las previsiones. Hemos conocido también Deutsche Telekom, mejora EBITDA un 6%, E.ON eleva previsiones, Danone mejora ventas, Stellantis, veremos la reacción en bolsa porque las cuentas han sido muy negativas. Enseguida les damos el detalle, pero más referencias, divisas. Pues ahora mismo el cruce euro-dólar está a 1,0497, menos 0,17 desfavorable a nuestra moneda, y el barril West Texas está en $69, sube un 0,38. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, parece que las empresas vuelven a coger el protagonismo en las bolsas con cascada de resultados empresariales. Ya son los últimos, pero el balance es muy bueno, ¿no? Sí, en líneas generales, tanto por el lado americano como por las compañías europeas, estamos teniendo resultados mejores de lo esperado. En Estados Unidos, en el S&P 500 han publicado ya más del 90%, como bien comentas, más de prácticamente la totalidad.
En Europa esta semana prácticamente terminarán de publicar todas las grandes. La semana también que viene habrá algunas compañías europeas. En España terminan esta semana. Y muy buenos resultados en líneas generales, tanto como decíamos en Europa como en Estados Unidos. A falta de hoy datos muy importantes también en ambos continentes. En Estados Unidos Nvidia, Salesforce, y en Europa pues tenemos también bastantes resultados. De Nvidia, ¿qué esperas? Bueno, muchas expectativas, no solamente a los resultados, sino a los comentarios de su CEO. Esperamos unos ingresos trimestrales de 38.000 millones de dólares, que suponen un crecimiento del 72% en comparativa interanual, y un beneficio neto de 20.900 millones de dólares. Pero, como decía, mucha expectativa y la atención estará en el discurso del CEO sobre el momento del sector en cuanto a los chips, el futuro de la IA y la competencia DeepSeek que tuvimos hace unas semanas, y sobre todo la implantación de aranceles, a ver cómo se evoluciona. Oye, me interesa de Europa la bolsa alemana. Leí esta mañana que está habiendo entrada de dinero principalmente en el sector defensa y en el segmento de las pequeñas y medianas empresas alemanas, las que tienen negocios domésticos. ¿Esto es así? Sí, después de las elecciones del domingo pasado está habiendo mucha expectación ante las medidas fiscales que se están tomando por parte de Alemania para recuperar la inversión, y lógicamente las compañías pequeñas pueden ser fuertemente beneficiadas. Estamos viendo una revisión al alza de previsiones de crecimiento de cara a los próximos años, en la medida que se vayan implantando estas medidas de expansión fiscal y de política económica. ¿Cómo estás viendo esta semana el movimiento de la curva, especialmente en Europa y también del euro, tras esos inicios para formar una coalición que parece que va muy rápido? Hemos visto un claro comportamiento de relajación de las tires. Ayer tuvimos caídas de 3 puntos básicos en todos los bonos europeos, y eso es un indicativo de que claramente se está relajando la curva, y nosotros prevemos que siga esa tendencia en el corto plazo después de la tensión que tuvimos a principios de año. Y más allá, el sentimiento de los mercados, porque yo cada vez estoy escuchando más que es necesario una corrección de al menos el 10%. ¿La estáis esperando? Bueno, el mercado necesita coger fuerza, y creemos que el momento propicio para esta corrección podría producirse una vez publicados todos los resultados empresariales que estamos viendo, porque faltaría catalizadores para continuar esos nuevos máximos. Hay que recordar que el IBEX con dividendos y todo el resto de los índices europeos y americanos han marcado máximos históricos este año otra vez. Entonces sí que es previsible que pueda haber esa corrección, que sería bastante sana y saludable para el mercado, para que continúen nuevas subidas. Muy bien, pues gracias, David Cortina, Santander Private Banking. Un abrazo, cuídate. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para